Sí, el día de ayer se ha celebrado la audiencia de medidas cautelares para mi patrocinado, en cuya audiencia el juez ha dispuesto imponer esta medida cautelar de última ratio, como es la detención preventiva en su contra, que si bien el Ministerio Público ha solicitado una detención de 6 meses, el juez ha dispuesto una detención por 4 meses. Evidentemente acá ha existido bastantes cuestionantes y así inclusive también, pese a que el mismo juez lo ha reconocido, lamentablemente ha dispuesto esta medida. ¿Y por qué decimos esto? Porque el hecho en concreto, el hecho que se traduce en el objeto de la investigación, no es más que tratar de acreditar para la Fiscalía de que mi patrocinado tenía cierto vínculo y a través de este vínculo ha favorecido, inducido, presionado y demás a esta menor o esta víctima para que mantenga una relación de enamoramiento con el expresidente del Estado. Sin embargo, en la audiencia cautelar nosotros hemos hecho énfasis a toda la carencia de los elementos de prueba que se tienen. En esta instancia procesal en la cual nos encontramos, no podemos hablar de prueba plena, no estamos en un juicio, más sí de elementos indiciarios o elementos probatorios. Pero lastimosamente, pese a que nosotros hemos observado totalmente la imputación formal, la cual, dicho sea de paso, era bastante general, hemos interpuesto diversos incidentes en esta audiencia también, el juez ha considerado de que sí existían los elementos de prueba para acreditar la probabilidad de autoría. No existe ni un elemento de prueba que acredite el vínculo, que el imputado conozca personalmente al expresidente del Estado, que se haya comunicado con el expresidente del Estado, menos aún que haya recibido algún beneficio o alguna situación a consecuencia. Por otro lado, tampoco ni siquiera se tiene algún dato de que mi patrocinado hubiera inducido, favorecido, presionado y demás para que la menor mantenga una relación supuestamente con el expresidente. Porque nosotros la verdad nos preguntamos, ¿de dónde saca eso el Ministerio Público? ¿Es una simple presunción, una simple inferencia? Porque nos hubiera encantado que por lo menos, bajo un principio de responsabilidad y debida diligencia, una vez incoada la acción penal, una vez presentado el informe del grupo de inteligencia de la policía, pues se tomen los recaudos correspondientes para poder recepcionar la declaración de esta supuesta víctima. Esa declaración era totalmente vital en esta investigación. La declaración de la víctima. Exacto. Porque imagínense, estamos frente a una víctima, aparentemente, ¿verdad? Menor de edad, mujer. Y obviamente en este tipo de delitos, ¿cuál es el elemento de prueba que después se va a traducir a la prueba fundamental? La entrevista de esta menor, o en el caso en particular, la declaración informativa de esta persona que ya es mayor de edad, para que dé luces y determine si es que ella ha tenido contacto con el expresidente, cómo ha tenido contacto, a través de qué personas hubiera mantenido el contacto, si es que alguien la ha inducido, alguien la ha presionado para que mantenga algún tipo de relación, aclare varios aspectos que hasta el día de hoy se encuentran totalmente con interrogantes, ¿verdad? No existe una respuesta clara. Por otro lado, ¿no? Es importante también denotar de que el día de ayer mi patrocinado ha prestado una declaración informativa en la cual ha hecho conocer que él no tiene ningún vínculo con el expresidente, no lo conoce personalmente, nunca lo ha hablado, nunca se ha acercado, nunca ha tenido ningún tipo de contacto con él y fundamentalmente ha hecho conocer que desde el año 2003 él sale de su casa. Y vamos a decir en esos términos, sale de su casa el año 2003 y el 2008 ya se materializa un divorcio como tal. Y él no mantenía ningún tipo de contacto con su expareja, es más, contra la cual además él tenía un proceso penal donde le hace condenar a ella por un delito de lesiones leves que hubiera concurrido, si no me equivoco, el 2014. Una consulta, doctor, esto también... perdone, una consulta. Está claro, usted nos indica de que él rompió su relación matrimonial con la esposa, que desde el 2003 ya no está en el hogar, por lo tanto, esto lo desvincularía presuntamente de la situación de denuncia. Le pregunto, ¿su defendido en algún momento ocupó algún cargo público? ¿En algún momento desempeñó alguna función pública? No, nunca. Él en ningún momento ha formado parte de ninguna agrupación política, de ningún grupo político, y es más, nunca ha efectuado, vamos a decir en esos términos, algún liderazgo o por lo menos participación política activa, jamás. Él no pertenece a ningún grupo ni ha sido
ha ocupado cargos públicos ni nada. Él es una persona, es un obrero que tiene un taller de chapa y pintura en la ciudad de Yacuiba. Es más, nosotros hemos presentado una verificación notarial a través del cual se ha acreditado su domicilio y por sobre todo las condiciones en las que esta persona de 67 años vive, una situación totalmente precaria. Entre el Y año bueno, 2015 y 2017, donde supuestamente habría ocurrido una relación, ¿a qué se dedicaba? ¿Él no tenía ningún contacto con su hija, ningún contacto con la familia? eh, de- no, en realidad con la ex esposa, vamos a decir así, no existía buena relación. Y con los hijos tampoco, porque lamentablemente, vamos a decir de que existía cierta enemistad tan fuerte entre el padre y la madre que desencadenaba también en cierto rechazo por los hijos. Es decir, los hijos tampoco querían visitarlo porque generaba cierto rechazo, ¿no? Ahora, con la menor de edad, evidentemente existía, después de que ya tiene a la bebé, existía un trato tampoco no tan frecuente, porque durante el embarazo la menor se ocultaba de su papá, o sea, no lo iba a visitar, tampoco él por su edad y demás, pero era un hecho que se estaba manteniendo oculto. Y hay que Ujú. también denotar un aspecto fundamental, y nosotros ya también hemos solicitado, se puede Perdón, realizar un doctor, ¿el informe. embarazo en qué año ocurrió? Si se enteró el padre o no se enteró de este embarazo, o cuándo se enteró, por qué vía se enteró. Bueno, en cuanto al embarazo, él se entera por simples rumores que decían, Ujú. no, tu hija parece que está embarazada. No decían de quién ni absolutamente nada. Esa es la información que él tenía. Y obviamente él acá, de manera quizás errada, decía, ¿cómo yo puedo reclamar cuando les he abandonado a mis hijos y ahora ir a reclamar porque mi hija está embarazada? Es más, él renegaba con esa situación en cuanto a ese aspecto, ¿no? Pero ya de manera posterior, como ¿El eran simples embarazo rumores, ocurrió en el año 2016 o en el 2015? creo que fue el 2015, si no me equivoco, Ya, ¿no? Pero como le digo, cuando después, la adolescente tenía 15 años en ese momento. sí, sí, pero como le digo, era un hecho que no conocía él, era Sí. simplemente por simples rumores y obviamente ya de manera posterior, cuando ya nace el bebé y pasa bastante tiempo, una fecha exacta no tengo ni siquiera yo que he conversado con él, es que él refiere de que ya conoce a su nieta y demás, pero tampoco sabía quién era el papá. Ujú. El 2019, si no me equivoco, 2020, se apertura un proceso penal por el delito de estupro agravado en contra del exmandatario y es ahí donde él comienza a indagar más, porque obviamente se encuentra Sí. alertado por esa situación y que si bien no ha interpuesto la denuncia correspondiente, era porque obviamente no tenía, por una parte, un buen asesoramiento legal y por otra parte tampoco tenía el respaldo de la familia. Es como que decirle yo a usted, a ver, hoy denuncia al presidente del Estado. Es un Ujú. tanto medio complicado, ¿verdad? Entonces, En ese quizás momento de la presentación de la denuncia, sí, él se enteró que podría haber alguna relación. sí, sí, cuando él se entera, justamente él dice, yo pensaba denunciar, no sabía qué iba a hacer porque no tenía conocimiento jurídico al respecto. Y bueno, siempre que preguntaba, o más bien cuando quería indagar respecto al tema, con la única que podía de repente indagar era con su hija, ¿no? En aquel momento, pero lamentablemente nunca se ha dado una información, vamos a decir, positiva. En ningún momento su hija tampoco le reveló No, básicamente la paternidad. no, de Tampoco. ninguna manera. Es más, como le digo, él, cuando ha prestado su declaración informativa, ha hecho conocer todos los aspectos de ese embarazo, como él desconocía, cuál era inclusive el comportamiento de la menor, ¿sí? Porque sí Ujú. tenía un comportamiento complicado, era un tanto Sí. rebelde, vamos a decir en esos términos, entonces obviamente esos aspectos también han influido para que él desconozca respecto a esa situación. Pero fundamentalmente, hemos escuchado nosotros cómo se ha arguido bastante de que hubieran tenido los padres beneficios, entre otros aspectos, pero lamentablemente nosotros hemos visto que el Ministerio Público no ha podido acreditar de ninguna manera estos aspectos. Y es por Sí. eso que hemos solicitado nosotros, inclusive, se efectúe un informe social para esta persona, para que pueda acreditarse de forma fidedigna cuál es la condición de este señor. Es una persona bastante humilde, es más, hemos solicitado los extractos de cuentas bancarias, que Ujú. tampoco tiene varias, una cuenta que ni siquiera está activa, la casa totalmente precaria en la cual él ha vivido bastante tiempo. Entonces, todos estos aspectos hemos llevado nosotros ante la autoridad jurisdiccional
Sin embargo, consideramos de que Doctor, acá... disculpe, ¿él posteriormente formó otra familia? ¿El No, acusado? No, está bien. no, él ha Sí. vivido solo, él vive solo y como me ha referido él en esos términos, doctor, yo soy esclavo de mi casa, porque en su propia casa él tiene su taller de chapa y pintura y además que tiene ahí los animales que le acompañan, algunos cachorros y demás, y obviamente él se dedicaba simplemente a eso, no salía de su casa, Sí. excepcionalmente salía para comprar uno u otro material, pero a más de ello nada más. Ahora, doctor, sé que el caso está en reserva, que es delicado, pero le pregunto si usted está al tanto ya de que la presunta víctima habría o no sido entrevistada, habría presentado un informe o no. Igualmente, si la madre ha sido citada a declarar o porque también pesa una orden de aprehensión, inicialmente pesaba, ¿no?, sobre ella. Claro, en realidad han sido los dos convocados a declarar. Mi patrocinado ha sido convocado a declarar el día 9 de este mes. Él presenta a través de un memorial que han presentado en la ciudad de Yacuiba, con una profesional abogado, solicitando que se recepcione su declaración en Yacuiba. Sin embargo, la fiscal ha hecho caso omiso a esa solicitud y en mérito a ello es que emiten una orden de aprehensión. El día viernes logran aprenderlo, lo trasladan a la ciudad de Tarija y recién el día de ayer lo cautelan, ¿no? En cuanto a la madre, según se entiende, tampoco, bueno, hubiese sido también citada a declarar y ante su incomparecencia correspondía que se libre la orden de aprehensión. Ahora, ¿a qué atribuye usted que, según el argumento de su defensa, se lo haya enviado a la cárcel por 4 meses sin existir indicios que prueben su vinculación a un presunto caso de trata y tráfico? Nosotros no tenemos otra explicación jurídica que decir esto obedece a cuestiones políticas y por sobre todo, ello emerge en cuanto a la forma que se está desarrollando esta investigación, no como para dar una respuesta a la sociedad y decir, hemos iniciado un proceso por trata en contra del exmandatario y ya hemos mandado al papá de la menor a la cárcel y ahora vamos a mandar a la cárcel a la mamá. Y la pregunta es, ¿y el sujeto principal, el actor principal de este proceso? Porque ni siquiera hay una orden de aprehensión en su contra. Al papá le citan a declarar el 9, él pide que se le tome la declaración a través de otro fiscal en la ciudad de Yacuiba, se hace caso omiso a ello y el día viernes emiten orden de aprehensión y con todo el aparato policial del cual goza el Ministerio Público, todo ese brazo operativo que tienen con equipo de inteligencia y demás, a este ciudadano de pie, a este obrero, lo aprenden y lo trasladan a la ciudad de Tarija. Y ayer lo cautelan y disponen su detención preventiva. Pero en cuanto al sujeto principal, ni siquiera existe una orden de aprehensión. ¿Por qué cree que está ocurriendo eso? ¿Por qué cree que está ocurriendo eso? Que al sujeto principal no existe ni una orden de aprehensión. No queremos meternos tanto al tema político, pero nos parece esto, la verdad, que es simplemente una fachada como para ganar popularismo. Hay muchas cuestiones de por medio. Se viene una elección de la fiscal general. Existen supuestamente roces políticos entre el actual presidente en vigencia, el ex mandatario del Estado. Es medio complicado poder descifrar este panorama. Lo cierto y evidente es de que acá se está realizando una total vulneración de derechos y garantías. Imagínese usted, a la luz de la lógica general, sin necesidad inclusive de que tengamos que ser abogados para entenderlo así, al padre de la menor, que podría ser un testigo dentro de este caso, porque ¿qué es lo que se investiga en el fondo? La supuesta relación de enamoramiento de pareja que ha tenido el exmandatario con una menor de edad y a raíz de esta relación de pareja hubiera dado lugar al nacimiento de un niño o de una niña. Ese es el tema de fondo. Este padre podría ser un testigo fundamental. La madre podría ser otra testigo fundamental. Pero a más de que no se los convoca a declarar como testigos, directamente, ipso facto, se inicia el proceso contra ellos. Y a uno de ellos inclusive ya se logra detenerlo. Pues la verdad que eso nos llama poderosamente la atención, ¿no? Es como que en un caso de violación, vamos a decirlo así, se tenga que aprender al padre de la víctima y posteriormente disponer su detención preventiva, lo que nos parece totalmente inaudito dentro de este Estado de Derecho. Ahora, él está investigado, acusado de presunta trata y tráfico, ¿no?, de personas. Simplemente por el delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque la teoría del Ministerio Público es de que aparentemente el padre hubiera favorecido para que su hija menor de edad mantenga una relación de enamoramiento y posteriormente quede embarazada
del exmandatario. Pero cuando nosotros hemos formulado las interrogantes, ¿cómo ha favorecido? ¿De qué manera hubiese favorecido? ¿Qué elemento de prueba arroja ese dato? Porque sería distinto que diga, existe una declaración o una entrevista informativa y nos digan que la menor en su declaración o en su entrevista hubiera referido que el papá le insistía de que mantenga una relación de pareja, etc. Eso suena lógico. Acá no existe ningún elemento de prueba que pueda denotar esa información. Ahora, doctor, no simplemente se le ha iluminado a un funcionario policial decir, el suscrito investigador, de acuerdo a los actos que ha realizado, ha podido advertir de que los padres hubieran favorecido. O sea, es un iluminado porque no conocemos de dónde ha investigado, cuál es el dato, con quién se ha entrevistado, qué documentación ha recibido para poder construir ese hecho. ¿Usted tuvo acceso al informe de inteligencia que sustenta en parte de la denuncia, según la Fiscalía? De manera muy claro, hemos revisado el informe, forma parte del cuaderno de investigación y en palabras concretas es eso lo que dice, de que el funcionario policial, a través de los actos investigativos que ha realizado, ha logrado advertir de que los padres hubiesen favorecido, pero la pregunta es cómo este funcionario policial arriba esa información. Yo no puedo hacer imagínense el riesgo que pueden correr. Mañana pasado un funcionario policial formula un doctor, informe. En una parte de la entrevista usted mencionaba que hubo la intención, al menos del padre, en el año 2019, cuando se conoció la denuncia, de hacer una denuncia, pero no la hizo porque no tenía él. ¿Qué tipo de denuncia iba a hacer él en ese momento? Claro, cuando yo le consulté qué acciones legales ha tomado cuando él ya tenía el tema de la noticia, porque también lo han convocado en el otro proceso como testigo, si no recuerdo mal, me dijo de que él quería denunciar, pero no sabía dónde denunciar ni sobre qué, ¿no? Para ver que se investigue, pero ya existía en aquella época una investigación, entonces evidentemente él no tenía un asesoramiento legal en aquel momento. Le vuelvo a recalcar, es una persona de a pie, un obrero, una persona adulta mayor, y obviamente pues en aquel momento no ha sabido qué acciones tomar, máximo inclusive cuando él mismo se consideraba sin tener el derecho para poder reclamar o poder exigir a su hija uno u otro comportamiento, o reclamar por el embarazo, exigirle que le diga quién es el padre, o exigirle que le aclare si es o no lo que la prensa y en aquel momento se comentaba, ¿no? Sí. Doctor, termino pidiéndole un dato, porque el caso está en reserva, la Fiscalía no informa mucho, usted es la primera persona que sale a informar cómo se lleva adelante este proceso, me refiero a oficialmente. La víctima, entonces, la presunta víctima, no ha dado todavía ninguna entrevista, ninguna declaración informativa, y tampoco la madre ha sido citada a declarar, o por lo menos pesa una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada. Sí, evidentemente han sido ellos convocados a declarar, pero lamentablemente no cursa todavía su declaración. Desconocemos si es que se ha presentado algún memorial en las últimas horas y demás. Lo cierto es de que no existe ni siquiera la entrevista de la menor, y esto debe llamar la atención. ¿Qué piensa usted, doctor, del planteamiento de los abogados defensores del expresidente de que el caso se traslade a Villatunari? Bueno, eso habrá que determinarse todavía. Nosotros entendemos de que existe una resolución constitucional que tendría que darse cumplimiento. Sin embargo, acá existe también hechos contradictorios, porque si bien uno de los imputados tiene el domicilio real en Villatunari, mis patrocinados tienen su domicilio en la ciudad de Yacuiba, y pese a eso ha sido trasladado a la ciudad de Tarija, y conforme se tiene lo que establece las normas o las reglas de competencia territorial, tendría que disponerse el traslado a la ciudad de Yacuiba, pero atendiendo esta resolución constitucional, ¿no? Obviamente se va a trasladar a Villatunari. ¿Usted cree que debería entonces el caso procesarse en Yacuiba? A ver, si nosotros vamos a disgregar esto, hay una resolución constitucional que no se la puede omitir, tiene que ser objeto de cumplimiento, evidentemente, pero hay otra situación particular, de que no nos olvidemos de que al tratarse de una menor, al tratarse de una mujer, que si bien está amparada o este delito está reconocido dentro de lo que es la ley 369 contra la trata y tráfico de personas, no se puede desconocer el hecho de que la víctima es mujer. Consecuentemente, también tiene que aplicarse por una forma de anexo lo que las previsiones previstas en la ley 348 en cuanto a los distintos criterios interpretativos de las normas y por sobre todo la protección reforzada que se debe brindar a la víctima. Ahora, si nosotros hacemos un análisis general, será lógico
trasladar un proceso penal a la ciudad de Cochabamba, a Villatunari, cuando la víctima vive en Tarija, específicamente en Yacuiba? Obviamente no. ¿Por qué? Porque en el caso de requerirse su entrevista informativa, tendría que viajar, o perdón, su declaración informativa, tendría que viajar hasta Cochabamba. En caso de que nosotros queramos proponer algunos testigos, tendremos que ver vía cooperación que los recepcionen acá, o en su defecto ver la manera de trasladar a los testigos, y esto obviamente iría en total contrariedad a los intereses de la víctima, y por sobre todo acá ya existiría una cierta restricción a ese derecho al acceso a la justicia, porque no se puede poner una situación favorable para él o los imputados y una situación desfavorable para la víctima, ¿verdad? Lamentablemente no se ha razonado de esa manera. Según entendemos, nosotros hemos asumido patrocinios recién el día sábado en horas de la tarde, casi en horas de la noche, y también hemos tomado conocimiento de esta resolución constitucional. Sin embargo, al existir esta resolución constitucional, en tanto no sea revocada ante el Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional Plurinacional, simplemente corresponde su cumplimiento estricto. Solo para terminar de aclarar cortito, doctor, usted es patrocinador en este caso del acusado, como defensa pública, dado los escasos recursos que usted dice que él tiene, o recibe o ofrece el servicio básicamente con honorarios profesionales. Disculpe que le haga esa pregunta, solo para tener completa la información. Sí, no, yo soy como abogado patrocinante. Él tenía abogado de defensa pública. Perfecto. De manera inicial, ¿no? Soy un abogado patrocinante de él. Bueno, la ley 387 a nosotros nos establece una serie de obligaciones también, entre estas cumplir función social, entre otros, ¿no? Pero algo que me ha llamado la atención es que a esta persona se le esté tratando de incriminar. No hay otra palabra para eso. Tratar de incriminar en un hecho que no tiene participación alguna. El Ministerio Público se ha apartado totalmente del principio de objetividad, y ese apartamiento está claramente demostrado, porque el padre de la supuesta víctima hoy se encuentra detenido, con detención preventiva, y el sujeto, vamos a decir, el actor principal, no existe ninguna medida efectiva que por lo menos a nosotros nos haga creer de que el Ministerio Público quiere lograr trasladar esto a sede jurisdiccional y lograr que se haga justicia, ¿no?